Pues imagínense, van y compran un carro y lo pagan completo. Después de unos meses, vengan y le digan, el carro no es tuyo, es un lease, es un préstamo. Pues eso es lo que parece que está pasando con 2K. Compramos el juego y ahora nos están diciendo que no es de nosotros y nada de lo que nosotros pagamos con nuestro dinero nos pertenece. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar siguiendo el canal. Si no le has dado subscribe, denle subscribe. Si al final del video les gustó, denle like. También déjenme saber su comentario a lo que ustedes piensan de todo eso y los nuevos términos de servicio que 2K está sacando. Si no lo saben, 2K está sacando los nuevos términos de servicio que van a salir el 28 de este mes, de febrero. Y esos términos de servicio son bien impresionantes. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué lo están sacando? Y lo grande que tiene dentro de todo eso. Porque realmente hay ciertas partes que son realmente sorprendivos. Pero todo esto comenzó realmente con la demanda que 2K pasó a traer en noviembre, que yo le hice el video, que ahí lo pueden ver, pueden ir a ver y enterarse un poquito más del video para que tengan el contexto de por qué 2K hizo esto. Y lo más grande es que 2K vino y ahora para tú poder jugar el juego, tú tienes que firmar el arbitraje o los nuevos términos de servicio. Y una de las cosas, como pueden ver en la pantalla, es obligatorio. Si tú no lo aceptas, no va a poder jugar. Y voy a tratar de leerlo. Discúlpenme por mi pronunciación o leyéndolo bien. Este acuerdo contiene una cláusula de arbitraje obligatorio y una renuncia a los derechos de demandar colectivamente de juicio por juzgado por todos los usuarios que residen en el Estados Unidos y cualquier otro territorio destinado de Australia, Suiza, el Reino Unido o los territorios de áreas económicas europeas. Para el usuario convertido, al menos que ustedes opten de excluirse a través del proceso de la sección 15.5, usted usaría obligatoriamente por el acuerdo de arbitraje. Ahí es que viene siendo el problema, que nos están forzando. Si yo quiero jugar y si no quiero y no estoy de acuerdo con eso, no va a poder jugar 2K. Un juego que ya lo compramos. Algunos de nosotros pagamos 70, otros 150 para un juego y ahora me están diciendo que si yo no acepto esto, no estoy de acuerdo de esto, realmente no voy a poder jugar el juego. Es bien impresionante lo que 2K está haciendo. Y en parte, si nos ponemos a pensar, mucho de esto viene de la demanda y creo que se están tratando de proteger. He escuchado muchos comentarios que muchas compañías y muchos juegos están haciendo esto, pero simplemente porque todo el mundo lo está haciendo no significa que sea algo muy correcto. Nosotros lo que le hacemos el dinero, lo que hacemos que el juego suba y sea popular, somos los que realmente nos están afectando en este sentido. Realmente cuando comencé a leerlo, realmente me puse bien frustrado y estaba pensando, y por eso esta noticia salió hace días, pero yo duré un par de días para realmente digerirlo bien, para poder traerle ciertas cosas que realmente a mí me interesó. Y vamos con este fueron los artículos virtuales. Los artículos virtuales significan cualquier moneda, viene, artículo, potenciador o efecto virtual, como entre odos, monedas, puntos, gemas, fichas, armas, vehículos, tarjeta, máscaras, potenciador, indumental de equipo, trofeo, recompensa, insignia o cualquier otro artículo que es virtual. Y esto no es solamente para 2K, esto viene siendo para todos los juegos
Take-Two, que lo están poniendo claro. Se está mirando más notable en el juego de la NBA 2K24 porque es lo más reciente y especialmente con la demanda que sacaron, por eso es que está ahí. Pero si vamos a la parte de abajo, lo más interesante de todo esto es que dice: tenemos derecho a modificar, eliminar, mover, eliminar o suspender cualquier elemento virtual en cualquier momento, con o sin previo aviso y sin responsabilidad ningún tipo hacia ustedes. Podemos limitar la calidad total de los artículos virtuales que se pueden tener por cualquier juego o que se pueda tener en su cuenta en conjuntos. Podemos limitar el periodo de tiempo durante el cual puede conservar o utilizar artículos virtuales relacionados con cualquier juego en particular u otro aspecto de los servicios. Además, el precio y disponibilidad de los artículos virtuales pueden cambiar o adecuar, están sujetos a cambio. Ustedes aceptan que no tienen propiedad ni otro derecho sobre ningún artículo o su cuenta. Dejen que eso le caiga bien. Significa que si yo pago para entrar y tener el juego, y yo pago para esa bicicleta, esos tenis, cualquier cosa, yo pago con mi dinero real. Realmente no es mío, es un préstamo. Entonces es un alquiler lo que le estoy pagando. Realmente el juego se está volviendo como si fuera un alquiler. Todo es alquilado. Eso como le dije al comienzo. Yo voy y compro un carro y después tú me vas a decir que el carro no es mío, que es un lease, cuando yo te pagué el carro completo. Así de frustrado. ¿Cómo ustedes piensan que puede ser? Claro, un carro es mucho más caro, mucho más dinero, pero es el principal. Viene siendo lo mismo en eso. Lo más sorprendente, la cuenta no es mía, entonces tú me puedes venir a borrar todo lo que ustedes quieran. Bien sorprendente a todo esto y me quedo bien. No creo que realmente, vamos a ser sinceros, no creo que le beneficie a 2K realmente quitarle todo a los jugadores por el simple hecho que está en la cláusula. Ahora, ¿cuántas veces ustedes se han puesto a pensar cuando ustedes han leído los servicios yo no, por lo menos hasta ahora, y algo tan grande como esto? Y aquí le estoy poniendo el otro que es el descargo de responsabilidad de garantía, y le pinté varias cosas que realmente yo miré interesante. Los servicios de propulsión tal cual, sin según disponible y como todos sus defectos. Eso viene siendo como, y sigo usando el ejemplo de comprar un carro. Cuando tú vas a un carro y tú compras un carro as is, tal cual como es, no tiene garantía realmente. Entonces tú no puedes decirle nada porque lo compraste como es el juego. Entonces ahí se están cubriendo todos los errores que NBA 2K está teniendo, y más que nada como la compañía madre Take-Two está diciendo, aunque tengan errores, tú lo compraste y lo compraste tal cual como es. Más abajito pueden ver, ni Take-Two ni ninguna tienda digital garantiza que los servicios de tercera serían exactos o confiables, interrumpibles, oportunos, seguros, libre de errores. Escuchen eso, libre de errores, libre de virus. Wow. ¿Cómo es posible? Prácticamente estamos jugando un juego y vamos a aceptar, y realmente creo que muchas de estas cosas ya están dentro de los servicios que firmamos, sin darnos cuenta, simplemente comprando el juego. Y cuando uno comienza todo eso, creo que mucha gente no lee los servicios, simplemente le dan sí, estoy de acuerdo, pero estos son servicios que ya están dentro del juego, lo único que están modificando cierta cosa para protegerse un poco más. Y pensar eso,
que nos están dejando saber de entrada que no son responsables por ningún error que tenga el juego, que los servidores pueden caer y no podemos decir nada. Como hemos visto, mucha gente están demandando a 2K o están tratando, no demandando, sino reclamando que necesitan que le devuelvan el dinero, pero sin darse cuenta que firmamos los servicios, diciendo que no son responsables 2K. Entonces ellos tienen la opción que si no quieren devolver el dinero o simplemente lo dicen, ustedes firmaron y no somos responsables por esos errores. ¿Qué ustedes piensan de eso? Dejen su comentario de todo eso. Ahora, antes que este nuevo servicio, ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que en enero 29 de este año sacaron los nuevos servicios? Sin que nadie se diera cuenta. Yo no sabía que lo habían sacado y hasta ahora que comenzamos a buscar nos dimos cuenta, espérate, estos términos de servicio realmente acaban de salir y ya tenemos que, van a poner otro, pero el otro viene siendo más mandatorio y creo que todito, porque si tú no lo aceptas al comienzo nunca te va a dejar jugar porque te está diciendo que tú no estás aceptando los términos de servicio, que viene siendo la cosa de las conductas, cómo actuar, que no van a hacer nada contra el juego. Son muchas cosas que pueden leerlo. Voy a poner donde pueden, a la página donde pueden ir, pueden leerlo en más detalle eso. Acá viene siendo otra aplicación, su derecho a optar y por no participar. Claro, nos están dando la opción y le están dando la opción a la comunidad que pueden optar de no jugar. Claro, tienen que escribirle una carta, tienen que mandar muchísimas cosas para allá, pero escuchen esto y esta es la parte que realmente me interesó. Deben de notificar por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha que acepté por primera vez este acuerdo. Entonces, para poder pelear que no están de acuerdo con los servicios, los términos de servicio, tienen que aceptarlo primero. So, en el futuro pueden venir y pueden decirle, espérate, ustedes ya firmaron. ¿Cómo tú vas a pelear algo? Me parece que no está, no quiere optar para esto, pero lo aceptaste. Si tú no lo aceptas, y ¿cómo tú puedes escribirle esto? Porque si tú le escribes, como mucha gente creo que van a hacer, van a escribirle a 2K antes de tiempo, antes de firmar todo esto, que creo que ya tienen esa carta escrita y la van a mandar. Y 2K tiene el derecho de decir, no, es que claro, no va a poder jugar, pero para poder entrar al juego, tienes que aceptarlo. Y después que tú lo aceptas, ya le diste accept, ya le diste la luz verde a 2K y ya está en la mano de ellos. Realmente eso fue algo que me sorprendió cuando leí eso, que primero lo tienen que aceptar antes de pelearlo y decirlo que no están de acuerdo con esos servicios. Acá viene otro, la demanda de arbitraje, que lo pueden estar leyendo ahí, pero aquí es que viene siendo lo más interesante, que si demandan que quieren ir a un arbitraje, acá lean eso. Para pagar cualquier tarifa de presentación aplicable y enviar por correo una copia de la demanda de arbitraje a la parte contraria. Donde tienen que mandar todo es a Jams, que es la compañía que ellos usan para la demanda. Y creo que hay que son los que lo ayudan a ellos. Creo que eso es el equipo legal de ellos. Pero arriba de eso, para yo tratar de demandarte primero, arriba estoy pagándole a mi abogado. Ahora le voy a pagar a ellos porque yo tengo que pagar para mandarte todo. Y no entiendo. Estoy tratando de pensar en ciertas palabras para poder decir y no lo puedo articular bien, pero es bien sorprendente. Pagué para el juego. Pagué por los artículos virtuales que no son míos. Recuérdense, eso no es de nosotros. Y ahora tengo que pagar porque quiero demandarlo, quiero entrar, ni puedo demandarlo. Tengo que entrar a un arbitraje. Ahora yo tengo que pagarle a ustedes su abogado, arriba mi abogado, arriba todo el dinero que pagué.
Wow, es bien sorprendente. Y por si no lo entienden, esa parte, tienen que pagar cualquier tarifa, mi gente. Y 2K se está cubriendo. De verdad es una compañía y realmente creo que ellos quieren tener todo cubierto porque la demanda que le vino en noviembre, que no se sabe si perdieron o ganaron, pero por lo hecho y por lo que está viniendo, creo que perdieron esa demanda para que sacaran algo tan difícil y algo tan que sea obligatorio para los jugadores. Y ahora, yo sé que es algo que se están preguntando los menores, ¿cómo es que sabemos que hay muchísimos niños que están jugando el juego? ¿Cómo serán ellos? Ellos van a firmar y van a aceptar algo que no es para ellos, que ellos no lo van a entender. Claro, el juego, como sabemos, especialmente 2K, está puesto como que es para todo el mundo, no está puesto como a gente madura. Pero aquí viene y cómo se está protegiendo 2K en esto. Si dicho usuario es menor de 18 años o la edad mínima legal de ser adulto en su país, entonces usted o su significa el padre o el tutor legal del usuario que celebra este acuerdo en nombre del usuario. Si el niño entra y va en eso, generalmente el papá, si mi hijo va y afirma todo esto, el papá está asumiendo esa responsabilidad sin saber que su hijo está haciendo eso. Su papá le dice, ok, dale, tú quieres este juego, te lo voy a comprar para Navidad, sin saber que ellos mismos están aceptando algo que tampoco ellos lo van a leer. Y no creo que ningún niño vaya a decirle a su papá, ¿puede leer esto para mí? Para ver si es algo bueno. No lo van a hacer realmente. Es bien sorprendente todo lo que está haciendo Take-Two. El juego creo que más afectado que se está viendo es 2K. Y realmente, ¿por qué se está viendo tan afectado? Es porque la integridad del juego. No tanto del juego, sino de NBA 2K. Si fuera otra compañía, creo que no fuera tan malo y creo que mucha gente lo acepta. ¿Por qué? Porque la integridad. 2K siempre dice que va a hacer una cosa y hace otra cosa. Y eso es lo que tiene la comunidad realmente molesta. Pues eso es todo de eso. Voy a seguir leyendo y si salen más cosas al respecto de esto, créeme que se lo voy a dejar saber. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Y si se quedaron hasta acá, les tengo una noticia. El lunes, febrero 6, voy a estar haciendo Noche Latina dentro de nuestro Discord. Si no son parte de nuestro Discord, denos join. Tenemos la Ciudad Español que la estamos tratando de crecer. Voy a estar haciendo el streaming en Twitch, TikTok, YouTube. Pueden denos join al Discord. Dejen su comentario en la Ciudad Español si quieren participar. Pues hasta la próxima y como siempre, tranquilo, quieto como chocolate. El mundo quiere dinero.